Ya estamos de vuelta en Más que Números de Radio Infinita. Lo adelantábamos, estamos con el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, acá en el estudio con varios temas. ¿Cómo está, ministro? Hola, ministro. Catalina, hola, Gracias Patricio. por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por nuevamente darme la posibilidad de conversar acá. Un gusto. Pues se encontró con el consejero Nodón. Así es, nos habíamos visto hace poco en la reunión de política monetaria, así que nos pudimos saludar nuevamente. Sí, usted, el ministro de Hacienda va a la reunión de política monetaria, pero no tiene derecho a voto, por supuesto. Así es. Pero a vos, sí. Participa y puede dar opiniones, parte del análisis, pero por supuesto hay que ser respetuoso de la autonomía del Qué Banco buena, Central a la hora de tomar sus decisiones. Bueno, y mejoraron varias variables en el IPOM. Se ve una inflación un poquito más abajo, una actividad más fuerte, inversión creciendo. Sí. Efectivamente, yo creo que el IPOM de este año, de finales de este año, es muy positivo en diversas dimensiones. En crecimiento se ve un crecimiento en torno al 2,5% hace un buen tiempo y el crecimiento no minero por sobre eso, que es más o menos el 90% de la economía. La inversión es lo que se ve más alto, de acuerdo a las expectativas que teníamos a principio de año. La inversión para el 2025 se espera en 7% del crecimiento. Lo dijo el consejero. Y se dice para el 2026 un poquito menos, 5%, pero igual es una inversión alta. Muy relacionada a minería. Muy relacionada a minería y energía. Y también ha habido una parte importante que es bienes intermedios. Lo que ocurre es que la minería es un tractor de otras cosas. Entonces, cuando uno ve los datos se da cuenta que más o menos cuando se aprobó el royalty, las empresas tuvieron bastante claro cuál iba a ser el impuesto de largo plazo que iban a tener. Eso les permitió calcular bien entonces sus retornos de largo plazo. Las inversiones mineras tienen retornos en décadas, no es una inversión que se toman, digamos, mirando solo el precio o ese momento coyuntural. Uh-huh. Y eso permitió que empezara a saltar la inversión ya el 2023-2024. Nosotros sabíamos que el 2025 iba a ser un año de mayor inversión minera, y eso mueve desde oficinas de ingenieros, los proveedores, o sea, genera toda una cadena que es positiva para nuestra economía. Y por último, la inflación, que es el rol principal o el foco principal del Banco Central, en que ya se espera que el primer trimestre se converja al 3%, incluso algunos analistas piensan que esto podría ser durante enero. Uh-huh. Yo he dicho en otra entrevista, este IPOM, el ejercicio que tal vez se debiera hacer es compararlo con el IPOM del 2021 a esta fecha, y verían un cuadro totalmente distinto. ¿Qué pasó en el camino que cambió tanto, ministro? O sea, primero me gustaría decir en qué sentido son distintos. La inflación iba totalmente hacia arriba. Recuerden que a mitad del 2022 llegó a ser en torno al 14%. En términos de crecimiento, claro, había habido un crecimiento muy grande el 2021, más del 10%, pero un crecimiento que era insostenible en el tiempo y que todos los analistas sabían que o el 2022 o el 2023 íbamos a la mayoría pronosticaba una recesión, porque era la única manera de frenar el consumo y de ese modo contener la inflación. Entonces nosotros partimos un gobierno en que la inflación iba al alza y que estábamos obligados, por las distintas condiciones macroeconómicas, a generar una situación de frenar la economía, y se logró evitar la recesión, uh-huh. pero fue un crecimiento acotado el 2023. Y también en materia de inversión lo mismo, se esperaba que se enfriara la economía. Entonces, la economía que nosotros recibimos es muy distinta, solo comparando los IPOM, ni siquiera haciendo un juicio de valor, porque el 2021 y el 2020 fueron muy difíciles. Sí, muy extraños también. No, totalmente anómalos, por lo tanto ni siquiera yo estoy haciendo un juicio respecto a cómo llegamos a una situación a otra, pero sí a nosotros nos hubiera encantado partir nuestro gobierno con la situación económica que va a partir el gobierno. Bueno, a propósito de lo mismo, el próximo gobierno ha tenido contacto, la promesa de campaña y el reajuste fiscal pasa, y el corazón pasa por Hacienda, por su oficina, por su escritorio, en el fondo. ¿Han tenido contacto con usted en algún punto de estos últimos días? Bueno, tuvimos una reunión en conjunto con el presidente Boric y el presidente electo Kast, y el presidente electo Kast fue con sus equipos. Nosotros estábamos una parte del comité político, y allí lo que nosotros comprometimos, por supuesto en voz de nuestro presidente, es ofrecer todo lo que se requiera en términos de información, conversaciones. Ahora lo natural es que eso ocurra con mayor intensidad, así por lo menos fue cuando nosotros ingresamos al gobierno, una vez que estén definidos los equipos por parte del presidente electo. Y tradicionalmente esa conversación ha ocurrido con más fuerza en febrero. Ahora, ¿cómo se va a dar este año? Bueno, depende mucho del equipo del presidente electo. Nosotros estamos totalmente disponibles. Perfecto. ¿Y las relaciones también?
Porque con esto de la ley de amarre parece que quedaron o están muy tensas, ¿o no? No, yo no lo he visto por lo menos por mi lado. Creo que son... O sea, a veces hay comentarios que se dan por prensa, pero por lo menos lo que yo entiendo es que hay una buena relación, y todo lo que se definió, que en particular es esta conversación que ocurre a través de Claudio Alvarado por el lado del equipo del presidente electo y el ministro Elizalde por el lado del gobierno, eso está ocurriendo de forma normal. Uh-huh. Le quería preguntar, bueno, a propósito del reajuste del sector público, ¿siempre se han incluido este tipo de normas respecto a la estabilidad laboral? Se han incluido distintos tipos de normas. A ver, primero explicarle a la gente cómo ocurre esto. Uh-huh. Todos los años, a propósito de el monto de reajuste del sector público, se hace una conversación con la mesa del sector público, donde participan organizaciones que representan a los funcionarios públicos en todas sus dimensiones: municipios, gobierno central, distintos niveles de educación, me refiero a educación básica, universidad, jardines infantiles, todos los distintos sectores de salud. Son 16 gremios los que participan. Y lo que ocurre es que normalmente ellos, o sea, todos los años ellos plantean un petitorio, y ocurre una conversación que lideran por el lado del gobierno los ministros o ministras de Hacienda y de Trabajo. Y nosotros hemos logrado algo bien importante, y es que hemos conseguido un acuerdo todos los años. Acuerdos que no son fáciles de conseguir. Hay algunas organizaciones que no firman finalmente, pero hemos logrado acuerdos todos los años, al igual que en los casos del salario mínimo. Es decir, hemos sido un gobierno que ha promovido la gobernabilidad sobre la base de tener acuerdo con el mundo social, uh-huh, en el Parlamento, porque hemos pasado leyes complejas en el Parlamento, y también con los empresarios, como el ejemplo del royalty, que hablábamos al principio de esta entrevista. Y sobre la base de acuerdos en distintos espacios relevantes de la vida social, hemos logrado darle, creo yo, gobernabilidad y mostrar que nuestra democracia puede tener resultados concretos y efectivos. Ahora, el acuerdo de la mesa del sector público siempre incluye muchos puntos y bien diversos, ¿ya? De distinta naturaleza, y temas relacionados con las formas en las que se renuevan los contratos, en fin, han estado presentes otras veces en otros acuerdos. Pero de esta manera específica que está en este acuerdo es distinto. Ya, pero acá, mire, le voy a citar una frase del diputado del Partido Republicano, Agustín Romero. Dice: esto no es un reajuste salarial, es un fraude a la ley que busca rigidizar la administración pública por la vía de una norma transitoria cuyo objetivo es mantener infiltrado al Estado con operadores políticos de este gobierno. O sea, eso no es ni buen tono, sí, ni pareciera una respuesta a algo común. Sí. A ver, voy a los hechos, ya para no comentar declaraciones altisonantes que creo que no ayudan al debate democrático, que yo las contestara. A ver, primero, ¿qué es lo que hace esta norma? La norma que ha estado en debate. La norma dice algo muy simple. Si usted despide a una persona que estaba contrata, ese despido tiene que ser un acto fundado. Es decir, tiene que explicarse por qué. La contratación no es fundada. Eso, sí, pero lo primero que voy a decir es que eso, aunque se dice en el acuerdo, eso siempre ha sido así. Ahí no hay una novedad. Eso es simplemente aplicar la ley como funciona en la actualidad. ¿Dónde está la novedad? La novedad es que se señala que en caso que el trabajador o trabajadora no esté de acuerdo, puede reclamar a la Contraloría, y la Contraloría debe revisar ese reclamo. Revisar ese reclamo no significa que le tenga que dar la razón al trabajador. Si está bien fundado, va a decir: este despido está bien fundado, y por lo tanto el despido se va a poder realizar sin problema. Por lo tanto, no es amarre, sería decir algo del tipo: no vas a permitir que se despida a la gente. Eso no es lo que dice esto. Es simplemente una norma que lo que busca es evitar arbitrariedad. Y lo segundo que diría, que es bien importante, y esta distinción pocas veces se hace, es que esto no es para las personas que tienen cargos de confianza política o que son de los equipos de confianza política. Para decirlo bien claro, las personas que están en los gabinetes, que entraron a los ministerios con sus méritos, es gente normalmente que tiene una trayectoria destacada, en fin, pero que están allí por razones de afinidad política. Esas personas tienen que salir junto con los ministros y las ministras y los subsecretarios y las subsecretarias, y eso debe ocurrir así. Ahora, ¿usted cree que y de hecho la norma hace la distinción. Y nosotros lo que vamos a presentar en el Congreso hace la distinción ahora y a futuro, para que siempre quede muy claro cuáles son los cargos de confianza política que deben salir con las autoridades, como los políticas. asesores, por ejemplo. Por lo tanto, todos los asesores, los equipos de gabinete, en fin. Y eso es importante hacer esta distinción, porque es una distinción que siempre han pedido los funcionarios de carrera. Porque los funcionarios de carrera, si hay algo que no les gusta, ¿no?, es que sus trabajos dependan del ciclo político, porque eso no debiera por qué ser así, ¿no es cierto? Una persona, si hace bien su trabajo sin importar
cuál es el gobierno debiera Pero mantenerse. usted habla de los trabajadores de carrera, y acá estamos hablando de 2 años de antigüedad. 2 años no es exactamente lo mismo que hacer que un trabajador de carrera, es uno que acaba de llegar en realidad. Lo que pasa, a ver, yo diría dos cosas en eso. Lo que pasa es que en el Estado se van cambiando las personas, incluyendo las personas de carrera, y la mayoría de esas personas entran por concurso público, de hecho. ¿Los contrata? Sí, muchos de los contratas entran por concurso público en los casos de los equipos de carrera. Alguien en un gabinete, lo normal es que eso no ocurra, y por eso es que es importante hacer esta distinción. Ahora, el protocolo, ¿limita las atribuciones de la administración que viene? No. ¿No las limita? No, simplemente lo que hace es que evita arbitrariedades y en la medida que estén bien fundados no debiera haber ningún problema. ¿No complejiza, por ejemplo, la formación de equipos del próximo gobierno? Eso en ningún caso. Porque, de hecho, ¿cuáles son los equipos? Los equipos son los que uno arma en su gabinete. Y en eso, artículo que vamos a ingresar, cuando ingrese la ley de reajuste, todavía no la hemos ingresado al Parlamento, lo que va a hacer es que va a dejar más claro que las personas de los equipos de confianza deben salir para que la nueva administración puedan entrar todas esas personas sin ningún problema. Por lo tanto, del punto de vista cómo ocurre en la actualidad, lo simplifica y además lo hace más certero. Antes esto se asumía como una buena práctica, y en algunos casos se hacía y en otros casos no se hacía. Ahora lo estamos nosotros definiendo en la ley, y eso le va a dar más certeza a la siguiente administración y a las que sigan respecto a que debe existir esa distinción. Ministro, déjeme ir un poquito más atrás, más al fondo del asunto, si usted cree. ¿Usted cree que los trabajadores públicos tienen condiciones precarias? ¿Que requiera, en el fondo, esta norma de estabilización? Sí. Antes de contestar esa pregunta, me gustaría decir algo más, que creo que se ha dicho poco en el debate. Hace un año se discutió una norma, que fue una moción parlamentaria, sobre este tema que se denomina técnicamente confianza legítima. Una norma, yo diría, más ambiciosa que la nuestra, ¿ya? Es decir, que ponía más condiciones para una salida de un funcionario de contrata. Y esa norma fue votada unánimemente en la comisión, en votación en general, unánimemente en la Comisión de Trabajo, con parlamentarios de Chile Vamos votando a favor. Entonces parece un poco... yo sé que este es un debate que, o sea, como toda cosa, merita debate, y lo vamos a conversar en el Parlamento, porque en el Parlamento se tiene que discutir esto, no es una imposición del gobierno, es un tema que se tiene que discutir en el Parlamento. Pero no parece haber una proporcionalidad entre un sector que votó unánimemente en la Comisión de Trabajo a favor de esto hace un año y que ahora se den declaraciones de esta naturaleza. Ahora, yendo a su pregunta de fondo, yo creo que todavía hay que pensar en el largo plazo. Esto lo dijo en parte el ministro Marcel en una entrevista hace un día o hace poco rato, donde yo le encuentro razón. Está pendiente una discusión de más largo plazo respecto a cómo organizar el trabajo público en general, donde las cosas que estamos haciendo en este cambio, que es un cambio muy acotado, yo creo que están bien orientadas en el sentido de, primero, separar muy bien los cargos de confianza política de los de carrera funcionaria. Y en el caso de los de carrera funcionaria hay que pensar efectivamente un diseño de largo plazo en que los distintos tipos de contratación, planta, contrato, honorario, se desarrollen de manera orgánica, porque lo que ha ido pasando en las últimas décadas es que eso no han tenido un desarrollo de manera orgánica. La contrata tuvo un diseño que es distinto a lo que se está haciendo en la actualidad, porque en el fondo lo de planta está muy acotado, lo de contrata ha ido creciendo. Entonces hay que pensar un debate más de largo plazo respecto a la función pública, pero lo importante es que este debate se dé con altura de miras. Yo creo que hemos tenido en los últimos meses una discusión muy peyorativa respecto a la función pública, que no reconoce la importancia que tienen estos trabajos en la sociedad, y que también puede ir haciendo en el largo plazo que se genere como un estigma de trabajar allí. ¿Ministro? Y yo creo que eso es muy malo, porque son trabajos, habiendo estado en 2 ministerios y viendo lo importante del rol que tienen ellos y lo importante del trabajo que hacen quienes son de carrera funcionaria, para que quienes estamos de paso, porque quienes somos autoridades políticas siempre estamos de paso, y tenemos un trabajo articulado con ellos que es muy importante, donde uno se da cuenta de la relevancia de quienes tienen expertise y que llevan haciendo este trabajo. Pero por lo mucho mismo, tiempo. ¿no rigidiza todavía más la función pública, considerando lo necesario que es una modernización en ese sentido? No creo que el hecho de evitar arbitrariedades rigidice algo. Déjenme decirles cómo sería
el contrafactual, es decir, cómo sería la situación sin esta norma. Lo que ocurre sin esta norma es que esto, en vez de discutirse en la Contraloría, se discute en tribunales. Y muchas veces, tiempo después, en hartas ocasiones, los tribunales le han dado la razón a quienes reclaman, a los trabajadores, y eso implica que después tiene que volver la persona. Normalmente esa persona ya fue reemplazada, entonces les tienen que pagar el sueldo hacia atrás. Y además que se quedan con 2 personas para el mismo cargo. O sea, la forma en la que se ha ido haciendo esto el último tiempo no es una forma eficiente de resolver estos eventuales conflictos. Ministro, otra pregunta que tiene que ver con el financiamiento de este reajuste salarial. Entiendo que el presupuesto transparentó que habían 600 millones de dólares disponibles, ¿eso es así? No. ¿Es más? Es un poco más. Lo que pasa es que... ¿Y cuánto cuesta el reajuste? Eso es algo que se va a ver en algunos días más cuando nosotros presentemos el informe financiero. Pero no está entonces en el presupuesto. Lo explico. En el presupuesto, tú discutes el presupuesto, ¿no es cierto?, entre septiembre y noviembre. Y es un presupuesto para el próximo año. Siempre eso ocurre. Y en un año siempre aparecen nuevas leyes. Entonces lo que hace la ley de presupuesto es que tiene una parte que se llaman provisiones, donde se guarda un conjunto de recursos para las potenciales leyes que se pueden aprobar durante el siguiente año, que es el año de aplicación de la ley de presupuesto. La ley de reajuste es una de las tantas leyes que se aprueban, y por lo tanto se dejan una serie de provisiones que en su totalidad cubren bastante más de lo que sale en la ley de reajuste, pero que deben acomodar no solo la ley de reajuste, sino que otras leyes también. ¿Y es normal que un acuerdo salarial se cierre completamente sin tener efectivamente el financiamiento del presupuesto? Es que no es que se cierra sino que todos los años se hace de esa manera, porque siempre la ley de reajuste va después de la ley de presupuesto. Perfecto. Entonces la ley de presupuesto se hace una cierta provisión de lo que puede costar esa ley y otras leyes más. Ahora, uno lo que no hace es que tiene una provisión para cada una de estas leyes por separado. Eso no se hace, primero porque hay temas de probabilísticos acá, porque algunas leyes se van a aprobar y otras no, y además no sería una buena idea en la negociación que tú digas exactamente cuánto te va a costar. Pero esos 600 millones sí están en una línea específica para reajuste sector público. No, porque la ley de reajuste está dentro de muchas otras leyes que tienen que ser aprobadas. Lo que sí hay es que hay algunos componentes de la ley de reajuste que ya se sabían que iban a estar. Por ejemplo, el año pasado se dejaron que ciertos bonos estén definidos todos los años, ¿ya? Sin que sean negociados en cada una de las leyes de reajuste. Eso sí estaba provisionado, ¿ya? Porque eso era cierto, no sí. Dependía del reajuste. Ministro, en los 30 segundos que nos quedan, usted que ha estado en Economía y en Hacienda, y en este contexto donde estamos, salen nombres todo el rato de a quién va a nombrar el presidente electo, ¿qué cualidades diría usted que se necesitan para ser exitoso en Economía y en Hacienda? No, mire, ¿para qué le voy a dar un comentario al consejo al respecto? ¿Un consejo? No, yo creo que prefiero no comentar eso. O sea, gente, qué sé yo, que tenga las competencias adecuadas y que tenga un compromiso con el trabajo público. El trabajo en el Ministerio de Economía y Hacienda, yo me imagino que todos los otros ministerios, es un trabajo, es realmente un privilegio, creo yo. Todas las cosas que uno puede hacer, nosotros, digamos, la reforma de permisos, la reforma de pesca, lo que me ha tocado ahora en materia de presupuesto, digamos, todas las cosas que hicimos con las empresas de menor tamaño, el proceso que, aunque no ha tenido cambio legislativo, ha sido una gestión tremenda política y social del acuerdo entre Codelco y SQM, que estamos a puertas que se puede implementar, que ya terminaron todas las etapas que se tenían que cumplir. Ese es el acuerdo más importante, público-privado, probablemente, no sé, desde la democracia ahora, con certeza, y habría que ver hacia atrás si hay algo de esa magnitud. Y a propósito del trabajo en el sector público, yo creo que es realmente un privilegio poder trabajar en algo, ¿Lo ha pasado así. bien? Ha sido un trabajo muy satisfactorio. Es un trabajo difícil, pero yo me siento muy honrado y privilegiado por haber podido tener este trabajo. Así que le deseo a quien sea que vengan esos distintos trabajos mucha suerte. ¿Y ya tiene planes para después o no? ¿Qué va a hacer en marzo? No, yo eso prefiero verlo en marzo, pero probablemente tenga que ver con mi trayectoria anterior. Vuelvo a la universidad. Una vida académica, pero hoy por hoy estoy centrado en el trabajo actual. Solo me gustaría terminar resaltando esto último que comentaba del acuerdo de Codelco con SQM, que va a permitir
que se despliegue uno de los elementos centrales de la Estrategia Nacional del Litio. Esto en su conjunto, con Patricio lo conversamos en algún momento, algunas visitas que hizo Economía cuando venían distintos editores o periodistas de temas económicos, y cuando hace 2 o 3 años partimos esto parecía bien lejano. Esto nos va a permitir aumentar la producción probablemente al doble cuando uno junte todos distintos elementos, cambiar las tecnologías de extracción. Y ha ocurrido, va a convertir a Codelco en uno de los líderes mundiales en producción de litio, no en 5 o 6 años más, sino que ahora. La nueva empresa se va a crear durante la administración, esta nueva empresa público-privada durante nuestra administración. Y todo esto ha ocurrido en un contexto con certeza para el mercado, nada disruptivo. O sea, es la primera vez que en mucho tiempo se hace una cosa de esta naturaleza con la participación de una empresa estatal en un nuevo sector, y todo ocurre de manera gradual, tranquila. Yo creo que ha sido un buen ejemplo de lo que nosotros siempre hemos buscado, que es hacer cambios importantes en el país, pero que ocurran de manera gradual y con los distintos actores dándole certeza y tranquilidad respecto al proceso. Muy bien. Ministro de Hacienda, Nicolás Grau, muchas gracias por haber venido, por atender a nuestras y que tengan muy buenas fiestas solicitudes. Todos quienes nos están gracias, que le vaya escuchando. muy bien. Igualmente. Mucha suerte, nos vemos.